Vamos a hacer un review de las cosas que vimos en la clase anterior, ¿sí? Y qué tipo de evaluaciones habíamos estructurado. ¿Se acuerdan qué cosas habíamos estructurado en cuanto a las evaluaciones que se le hacían a los deportistas de alto rendimiento? ¿Se acuerdan? El desarrollo juvenil, vimos, que yo sepa. ¿Perdón? El desarrollo de los juveniles. No, a ver, estamos hablando de cuando vos tomas un plantel, ¿qué tipo de evaluaciones? ¿Vos tuviste la clase pasada? Sí. Sí, esto de la primera y la segunda. Ok. ¿Qué tipo de evaluaciones se le hace a los jugadores cuando vos tomas un plantel? ¿Sí? Eh, Se le hace eh, análisis. ¿Recuerdan los análisis que se le hacen y por qué? Creo que le puedo decir algunos, que eran exámenes cardiológicos, oftalmológicos, dentales, también era lo de los laboratorios, Ok, radiografías, resonancias. muy Además creo bien, que era de los otorrinos por lo del balance. muy bien, brillante, brillante. A ver, lo que tenemos que ir haciendo es, lo primero que se utiliza es sangre y orina, ¿sí? Normal, lo que puede hacer cualquiera de ustedes. Hay algo importante que es en el aspecto de la sangre, por ejemplo, eh, obviamente para detectar qué cantidad de glóbulos tienen, si no hay procesos infecciosos, alguna alteración determinada, si en el hepatograma están bien, si hay factores de coagulación que alteren la cicatrización. Es decir, hay un montón de variables que hay que considerar y dentro de la orina poder detectar algunas infecciones, deficiencias renales. Puede haber casos de diabetes o de osteoporosis, en donde esto conlleva dificultades, sobre todo a la hora de exponer determinada cantidad de estructura ósea en contraposición con otra que es el adversario, o con algún choque casual con algún mismo jugador del equipo. Es importante, y esto lo tienen que entender ustedes, más allá de cualquier clase de preparación física, que hay un croma ahí que ustedes ven y que van viendo ahí arriba hidratado, muy hidratado, que está bien, bueno, regular, y a partir de que se va tonalizando en rojo, quiere decir que ustedes están sumamente deshidratados. Cuando ustedes sienten sed, como para tomar algo y hacen alguna actividad, ya ustedes están sufriendo un proceso de deshidratación hace unos minutos. Ya han bajado en porcentaje la cantidad de líquido que tiene su organismo. Si no, en la manifestación de la sed no estaría esta predisposición a consumirla. Estarían en la posibilidad de poder seguir haciendo cualquier actividad. Por eso la rehidratación dentro del deporte es muy importante, permanentemente cada 20 minutos. Después, ¿se acuerdan? Lo que hay que generar son estudios, estructura de flujos del corazón, en donde hablamos de ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma en donde se ve la estructura y eh, los torrentes sanguíneos, si llega bien la sangre, si no, si el funcionamiento de las válvulas se abren y se cierran correctamente, si la posibilidad que tiene desde pequeño algún tipo de sonido o alternancia rara, como lo que se llama usualmente soplos cardíacos. No hay ningún problema que lo tengan, siempre y cuando sean recontrolables y sean esta información que uno obtiene agudizada en cuanto a la investigación, porque la realidad es que esto va desapareciendo con el tiempo y se va transformando naturalmente en un buen proceso. Normal y natural para el desarrollo de la actividad deportiva. Ustedes ven ahí un corazón que está latiendo, cuando ven que, por ejemplo, el Kun Agüero y algunos otros jugadores, como el técnico de Vélez actualmente, sufre alguna miocardiopatía,
puede que sea congénita o pueda que se aloje a partir de alguna bacteria, por eso los exámenes odontológicos que hablamos, etc. Y ustedes ven que el corazón es un músculo que se contrae y se relaja, y ahí, en donde ustedes están viendo el corazón, tiene una pared. Cuando eso se engrosa, no permite que la elasticidad para que en el bombeo se contraiga y se distienda como para eyectar sangre al organismo y a través de ella transportación de glóbulos rojos, y a través de la transportación de los glóbulos rojos liberar el oxígeno como para que los músculos trabajen y no se fatiguen. Bueno, eso es un índice realmente promisorio y de atención si es que en este caso la realidad marca que estas paredes están engrosadas y que no permite esta actividad. Entonces, esto es el recorrido de flujo en los colores, ¿sí? Cuando esto está diseñado de esta forma, ahí arriba, sobre la derecha, ven los colores, y estos colores nos marcan si puede haber alguna anomalía. Después, una vez que tienen esto, se le hace un estudio ergométrico, ¿sí? Que puede ser en bicicleta, puede ser en cinta, de acuerdo a la disponibilidad que tenga el jugador. Se puede hacer aquellos que tengan problemáticas o que trabajen en deportes paralímpicos en silla de ruedas, hay cintas preparadas para activarlo de la forma que fuere. En el diagrama que ven ahí abajo se hace el diagrama, el dibujo que conlleva esta actividad, y se puede hacer esta misma actividad con un analizador de gases, o sea, con esa máscara que ven ahí. Esta máscara refleja una información en los datos que tienen ustedes sobre la pantalla derecha y nos dice qué capacidad tiene ese corazón para poder lograr emitir, irradiar, exponer determinada cantidad de flujo sanguíneo y a su vez el intercambio gaseoso, que usa cuando uno no tiene la máscara tomando oxígeno desde el exterior, o directamente cuando uno empieza a fatigarse y empieza a generar ácido dentro del organismo, ¿sí? Con un desbalance del pH y anhídrido carbónico, que son los que influyen para la fatiga determinada. Entonces, como se hacen estas evaluaciones, cada uno de los atletas tiene un nivel determinado, esto hace que vos tengas el motor más grande o menos grande como para poder después vincularse con otros trabajos. Por ejemplo, cuando vas a la altura. Como bien dijeron ustedes recién, el oftalmológico, ¿sí? Hay muchos jugadores que usan lentes de contacto, tienen dificultad, hay que saberlo en estadios de iluminaciones deficientes. Después, lo que hablábamos, odontológico y otorino y lo auditivo, porque manejan todo lo que es la parte del equilibrio, ¿no? Esta es una máquina que, como verán ahí, es la silla eléctrica, la famosa silla eléctrica. ¿Qué hace este chico? Este chico está empujando la máquina, en la pantalla le refleja exactamente la fuerza que hace con la pierna en lo que es el cuádriceps, que sería la parte anterior de la pierna, ¿sí? Y cuando baja donde tiene apoyado el chico la mano, el evaluador trabaja en lo que es la parte posterior, es decir, en los músculos posteriores, que son los que usualmente se desgarran, y que si vieron el partido de Boca el otro día, vieron que Langoni se desgarró la parte posterior, que son los isquiotibiales, ¿no? Ahí hay tres músculos, semitendinoso, semimembranoso y bíceps, y bueno, depende qué porción y en qué ángulo se lesionen, como para poder después abordar la recuperación. Después también se hacen evaluaciones un poco más específicas, que son las angulaciones de flexión plantar, en donde, ¿qué es lo que se logra con esto? Con esto se logra saber para la impactación si este jugador tiene alguna deficiencia o está limitado. Cuando ustedes observan ahí en la pantalla que está las dos líneas marcando un ángulo de 90 grados, es lo que, si ustedes conocen al jugador Batistuta, es lo que se le hizo a Batistuta en primer momento. Él tuvo un desgaste en el tobillo porque le rozaba la parte de la pierna, que sería la línea roja vertical, con la parte del hueso, que sería la línea roja, que está en forma horizontal sobre el piso. Entonces, ese rozamiento le provocaba muchísimo dolor. ¿Qué se le hizo a él? Bueno, se le fijó, o se unieron estas dos líneas, se lo dejó fijo, y podía hacer deporte como equitación, donde fijaba,
o si se le ocurriese a él andar en moto donde no tiene movilidad o flexión de tobillo, bueno, lo podía generar, obviamente natación sí, y ese tipo de deportes, pero que no tengan problemas de locomoción donde tenga que trabajar la flexión o la impactación de algún elemento con el pie. Después se hace estudios de marcha funcionales, exploración de la marcha funcional, para ver si la cadera y el apoyo tiene alguna dificultad. ¿Para qué? Para después determinar si en el calzado, ¿no? Si en el calzado, como ustedes ven acá, el deportista puede generar o no. Miren, ahí ven el apoyo del pie, en donde a partir de la presión que ejerce el pie, se genera la plantilla, ¿sí? Y a partir de esa plantilla se hace el calzado determinado. Entonces, después verán que los otros estudios que vemos son los que se vinculan con la antropometría. Por ejemplo, desde el punto de vista manual, es lo que son los pliegues que se toman en determinadas partes del cuerpo, los perímetros. Cuando hablaba el profesor Pisoglio en etapas madurativas o de desarrollo, se lo hace mucho más seguido, cuando estos chicos ya tienen la conformación ósea, todo lo que es perimetral y todo lo que es de medida de longitudinales, por ejemplo, cuánto mide la tibia, cuánto mide el fémur, cuánto mide el brazo, etcétera, etcétera. Como eso ya está cerrado y está conformado, eso ya no se toma más, ¿no? Entonces, lo único que varían son los pliegues, porque los pliegues son los alcahuetes de si vos estás gordo, si vos estás flaco, en todo lo que es el formuleo, pasa hasta que, acuérdense que yo les mencioné, que llega este aparatito, DEXA, de composición corporal, que no es ni más ni menos que un escáner, le da el resultado, le da color en las determinadas partes del cuerpo, en donde nos dice este jugador si tiene mucha grasa, dónde se aloja la grasa, dónde tendríamos que trabajar, por qué debiéramos trabajar, cuál sería el compendio de información que nosotros debemos nutrir para poder lograr este semáforo que ven acá, ¿no? Abajo, en donde la información que nos da nos dice, bueno, qué zonas están más agredidas, menos agredidas, y a partir de ahí determinar lo nutricional. Ahora, después, aquellos que tienen un poquito más de estadística, si conocen lo que es un diagrama de Punnett, fíjense qué sencillo es esto. Ustedes tienen masa muscular por un lado y masa adiposa por otra. Es decir, grasa por un lado y masa muscular por otra. Entonces, si ustedes tienen masa muscular adecuada, sí, pero tienen masa adiposa excesiva, que sería el cuadrante amarillo de la parte de arriba, ¿ustedes qué es lo que harían con un deportista? Si viene con una buena masa muscular después de las vacaciones y la masa adiposa excesiva, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Qué trabajos harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguno que tenga idea? Si ustedes tienen mucho músculo pero tienen mucha grasa, ¿qué trabajo harían? Nada. Aeróbico. Aeróbico, muy bien. Muy bien. Si ustedes tuviesen masa muscular adecuada, ¿sí? Y la grasa adecuada, ¿qué diseñarían para Juancito? ¿Un entrenamiento? Normal, diferencial, apuntando a determinadas cosas. Repito, si muscularmente está bien y la grasa está bien, ¿qué haría? Se le haría, yo creo, un entrenamiento normal para, digamos, trabajar varios músculos en los que uno de pronto vea que se podría mejorar, no sé, algo así. Sí, perfecto. Si es normal, trabajamos normal, ¿ok? De acuerdo a su peso, talla, diseño, etcétera, etcétera.
o potenciar lo que nosotros consideramos a partir de las evaluaciones que hacer. Ahora, vamos a esto. Si ustedes tuviesen masa muscular insuficiente y la grasa adecuada, ¿qué es lo que harían con ese jugador? Trabajos de fuerza. Trabajo de fuerza, muy bien. Y si ustedes tuviesen masa muscular insuficiente y masa adiposa excesiva, o sea, ni músculo y mucha grasa. Aeróbico y fuerza. Aeróbico y fuerza. Ahora, lo importante es entender esto, que cuando en un plantel le toca un determinado porcentaje de jugadores alto en el cuadrante rojo, se le dificulta la tarea a ustedes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque van a tener que invertir mucho tiempo en lograr fuerza, en lograr masa muscular. Esto no tarda menos de 2 meses para hacerlo. Y encima tienen que trabajar con mucho peso, en forma aeróbica, y si ustedes lo dicen, bueno, vos tenés que correr mucho, ok, coincidimos. No solo correr, él tiene que estar todo el día adentro de un horno de pizza, ¿se entiende? Porque si vos corres con mucho exceso de grasa por Palermo y tenés mucho peso sobre una masa muscular insuficiente, te arruinan las articulaciones. Entonces empiezan las tendinitis, los problemas en la rodilla, etcétera, etcétera. Entonces, se aplica un proceso nutricional para cada uno. Ahora, veamos acá, Di María está ahí abajo, Salas está ahí abajo. ¿Sí? Ustedes a simple vista, si fuesen preparador físico, dirían, ¿quién está más gordo? ¿Y por qué? Si le llega a este jugador, estos dos jugadores, ¿qué harían? ¿Qué dirían? Pues yo creo que tocaría primero hacerles un estudio sobre el tipo de cuerpo que tiene cada uno para así poder ver qué es realmente las medidas que debe tener cada jugador. Bueno, en este caso, la masa muscular de Salas es mucho mejor que la de Di María. La grasa también es superior la de Salas que la de Di María. Ahora, hay una cosa que ustedes tienen que entender. Di María tiene, en ese edificio, en el de él, tienen sus columnas que son muy finitas. Salas las tiene muy gruesas. ¿Hasta ahí se entiende esto? Cuando ustedes pasan esto, ¿hasta cuánto Di María como peso puede tener para desarrollar o darle a Di María una estructura de fuerza y musculación que no rompa las columnas? ¿Se entiende esto? Porque si no, provocaríamos que Di María tenga problemáticas combinadas a lo mejor con una problemática de osteoporosis, combinada con una conformación que cada columna tiene poco cemento adentro, por lo tanto estaría permanentemente quebrándose. Y no es casualidad que Di María se lesione en su carrera, se haya lesionado muchas veces. A mí me tocó tener a Di María a los 18 años, cuando estaba en Central. Y tenía ya un déficit estructural. Pero para lograr rápidamente una buena masa muscular, hay que trabajar con otro tipo de proteínas. Y las proteínas a veces hormonalmente no son las naturales. Y no son las de trabajo en el gimnasio. Y trabajan bajo control de doping. Entonces, hay cosas que hay que atender y hay que diferenciar. ¿Se entiende esto, chicos? Ok, entonces cuando viene esto, ustedes hacen un screening y salen los estudios acá. Entonces, bueno, masa muscular, jugadores magros, ¿sí? Acá donde tienen óptima musculatura, tan normales de grasa. Estos serían los jugadores como los Mascherano, ¿sí? Jugadores de ese tipo de estructuras. Acá, estructura ancha, robustos, como Borja, por ejemplo, ¿sí? El de River, o Advíncula. Esto tiene excesiva musculatura, pero están gordos, ¿sí? Que a lo mejor ustedes dicen, ah, este jugador, sí, ahora hay menos de este tipo de trabajo, de este tipo de jugadores en la actualidad. Acá es aceptable,
Los arqueros dentro de este cuadro pueden estar, a lo mejor con algún temita de grasa en porcentaje un poquitito alto, y estos, los de insuficiente masa muscular y gordos, son los que hablamos anteriormente en el cuadro de Punet, en donde si vos tenés el 70% de estos jugadores, te va a convenir renunciar y no trabajar con ese grupo. ¿Ok? Para que lo entiendan. Ahora, cuando fuimos al Mundial de Corea y Japón, hay que entender desde dónde venía cada jugador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada jugador venía de países diferenciales y lo que hablamos en su momento, de ligas distintas. ¿Cuál era la liga más rápida que nosotros evaluamos la otra vez, que habíamos hablado? ¿Se acuerdan? La Premier. La Premier. Después, La Bundesliga, ¿no? la Bundes. Después, La Liga de Italia. la italiana vinculada con otra más, que tiene Con la francesa. la francesa. ¿Por qué estaríamos hablando de la liga italiana y francesa casi al mismo tiempo? ¿Mucha influencia de qué tiene la francesa? ¿De jugadores de dónde? Africanos. Africanos, muy bien. Entonces, bueno, Profe, perdón, yo pregunto una cosa. Inclusive hace 20 años tenían en cuenta estas métricas. O sea, hace 20 años también los franceses tenían la cuarta liga más rápida. los franceses, Sí, los franceses. bueno, ¿es una pregunta o es una aseveración? No, es una pregunta, es una pregunta. O sea, si para el Mundial del 2002 ustedes tuvieron en cuenta a Francia como una de las ligas más rápidas, o en ese momento no se ha desarrollado tanto. Bueno, lo que pasa que voy a explicar algo que es re interesante, que ahora lo vamos a ver. Yo dividí así el cuadrante que vimos anteriormente, porque cada país tiene su cuadrante, digamos. Ustedes visualicen que en España, los que están por el norte, ¿sí? Donde son países fríos, donde la gente sale poco, etcétera, etcétera, la gente tiene otro tipo de estructura desde el punto de vista hasta del humor. Es gente más seria, más triste, llueve todo el tiempo. Y los del sur son jugadores mucho más divertidos. Los canarios están todo el día a 25 grados, con manga corta, salen, van, se divierten, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos jugadores que son más sufridos tienen otro biotipo y otra biodiversidad de conformación genética y hereditaria. ¿Por qué? Porque ellos hacen como una economía de guerra en su organismo, entonces tienen ese motor que cuando expulsa sangre expulsa más litros, tienen el motor y el corazón que obliga a que generen esto. Por eso, cuando vos esto no lo tenés por genética, lo vas a buscar. ¿Y dónde lo van a buscar? Los scouts lo van a buscar a África, porque en África son muy baratos los jugadores, quieren ir a Europa, los extraen de Europa, y bueno, y como hacen y obtienen gran cantidad, también filtran gran cantidad. Entonces tamizan, al tamizar, bueno, los que quedan son los mejores. ¿Se entiende lo que les digo con esto? Entonces ahí hay una flecha en donde marca los brasileños, que son casi como los portugueses, digamos, que están dentro del mismo origen y la misma variable. Por eso habíamos hablado la otra vez que los jugadores en Europa que todavía no están conformados, caso de Di María, que fue al Benfica, por ejemplo, hacen este posicionamiento en donde van primero a Benfica, se van adaptando y después pasan a Europa. Ahora, todo esto tiene que ver con también un razonamiento de sociograma. Si ustedes ven ahí todos los dibujos, esos son sociogramas. ¿Alguno estudia psicología acá, dentro del grupo? No. Ok. Bueno, ¿ustedes qué les parece? ¿Cuál sería conveniente para ustedes si fuesen jefe de una empresa manejar dentro de esos dibujos el mejor sociograma? ¿Saben lo que es un sociograma, verdad? Sí, no, blanco, negro. ¿No? ¿Nadie sabe lo que es un sociograma? Esto se establece para determinar qué cosa, estructura social dentro de los equipos,
¿sí? Detección de liderazgos y cómo se posiciona cada líder y de acuerdo a cada actividad. Porque uno puede ser líder para jugar, otro puede ser líder para entrenar y no para jugar. O sea, entrena muy bien, pero cuando va a la competencia tiene determinadas problemáticas por psicoestrés, por lo que fuere, ¿sí? Puede ser muy bueno desde el punto de vista del humor, de lo social, etcétera, etcétera. Y estas variables se toman en consideración para ver cómo después vos posicionás el comando de tu interrelación con el grupo para que hagan determinada o generen determinada actividad. ¿Se entiende esto? Ok. Fíjense, es decir, la selección argentina, uno de los parámetros que tiene, ¿sí? Acá, no sé si escucharon este video de Messi ustedes. ¿Escucharon? Ahí se los pongo. Que se lo mandó la UP. Se lo mandó ahí la UP para que lo... Ah, me quedé sin laburo, así que si saben de algo me escriben, aunque sea ayudante albañil, lo que sea. Estoy desesperado, tengo 3 hijos que mantener, así que todo viene bien. Muchas gracias por tu atención y disculpe la molestia. Bueno, esto se lo mandó ahí a la rectora a ver si le conseguía alguna actividad por ahora que quedó libre. Pero bueno, por suerte lo del Inter de Miami se trabajaron rápidamente antes y ya está colocado en el Inter de Miami. Pero bueno, la selección argentina se posicionó desde su sociograma bajo el liderazgo silencioso de Messi, hoy mucho más hablado, ¿sí? Con determinadas perlitas en su consideración. Hasta inclusive con un rol paralelo desde el entrenador, en donde dejó que este liderazgo sea el que hiciera de campana entre todos. Ah, me quedé sin laburo. Ahora, esto después, en la evaluación de una selección, cuando van a una selección como este tipo de selecciones, ¿no? Se empieza a analizar el juego, de qué juega cada uno, cómo juega cada uno, qué registro tiene cada uno, qué evaluaciones. Esto se hace con sistemas satelitales, todo esto se hace con vinculaciones desde el punto de vista, desde los recorridos, con las velocidades que desarrolla cada uno, ¿sí? Y con un dispositivo. Este dispositivo que se coloca atrás en la espalda de los jugadores, ustedes van a ver que cuando gritan un gol, tienen como un maillot ahí, en donde tiene un aparatito como si fuese un mouse. Ese mouse irradia determinada información, ¿no? Esta información nos va dando determinados valores para después, en el dibujo que tienen ahí, que el entrenador nos pregunte, bueno, ¿quién es el jugador que si tenemos una competencia cada 4 días se recupera más rápido? Después entra la consideración futbolística. Pero nosotros tenemos la obligación de decirle, mirá, el que se recupera más rápido dentro de los mismos controles y dentro de la misma homologación de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina tiene un dispositivo y otros países tienen a lo mejor otros dispositivos. Entonces vos tenés que comparar siempre manzanas con manzanas, peras con peras, para ver qué tipo de recuperación. Para eso los exámenes de consumo de oxígeno anteriores, cómo está en su estructura, y todas esas variables volcarlas en lo que hoy está, que ustedes habrán escuchado en las empresas, el Power BI, que es un Excel un poquito más diseñado, como para ver los filtros que podemos determinar y que nos arrojen resultados un poquito más finos. Estos son los dispositivos, ¿sí? Hay analistas que se dedican, y en la Eurocopa los equipos tienen muchos, te diría, hay equipos donde hay hasta un videoanalista por jugador. El Chelsea tiene 16 analistas, para que tengan una idea. Obviamente que el presupuesto es distinto a cualquier equipo de acá. Imagínense un equipo de acá con 16 videoanalistas. Es una sala, es un aula completa con un monitor para cada uno de ustedes, con uno de esos aparatitos que van evaluando simultáneamente de cada uno de estos datos el video del partido. ¿Qué quiere decir? Se machea esto, que lo voy a mostrar ahora, ¿sí? Van a ver la gráfica, perdón. Van viendo, ahí están viendo el mouse, ¿sí? Entonces, arranca desde que empieza la entrada en calor. Se toma en consideración todo el partido,
se filtran algunos datos donde hay algunos espacios, pero cada línea que llega a niveles superadores, casi llegando al rojo, ¿sí? Es donde el jugador hizo un sprint o un trabajo de velocidad. Esto se sincroniza con el video, entonces nosotros tenemos el video, la acción, y esto además sirve no solo para ver el rendimiento del jugador, sino también para detectar si este jugador, como el caso de Langoni, como el caso de Merentiel, como el caso de los jugadores de Boca el otro día, en qué minutos se acalambran, se lesionan, el mecanismo de lesión, ¿sí? O si lo hizo por caída, o si lo fue haciendo como Advíncula, que golpeó contra el piso. Entonces, bueno, este tipo de análisis se hace a través de toda esa visualización, y esto se refleja después comparativamente con sistemas de visualización dentro del entrenamiento. Y si esto incrementa la fatiga o no incrementa la fatiga, ¿no? Para saber, además, si de pronto todo esto, azul, verde, rojo o violeta, son los esfuerzos en baja, en mediana, en alta intensidad, donde un jugador va hacia adelante, hacia atrás a la izquierda, hacia atrás a la derecha, perpendicular a la izquierda, perpendicular a la derecha. Entonces, todo esto se va evaluando para ver qué movimientos hace un jugador. El seleccionador, o sea, el preparador físico de la selección, va requiriendo de todos estos datos semanalmente a cada uno de los preparadores físicos de su selección, de su equipo, perdón, y después se establecen lo que acá en colores está rojo, naranja y amarillo, que es donde el jugador trabaja más de 25 km por hora, donde trabaja entre 20 y 25 km por hora y entre 15 y 20 km por hora. ¿Con esto qué quiere decir? Que bueno, cuanto más trabajo haya del equipo sin fatiga en la zona roja, es que ese equipo tiene una dinámica muy importante. A mí no me importa si ustedes ven la columna azul, que es donde prácticamente el jugador camina, en donde el jugador ahí caminando, excepto que sea en un córner, que te da un gol de cabeza, no tiene influencia o injerencia, donde lo neutraliza de determinada forma. Y después otra cosa que se evalúa ahí donde está el marco celeste es, bueno, ¿cuántos metros hizo determinado equipo comparativamente con el otro? ¿No? Estos son estudios que lo hacíamos en Francia. Después se comparaba cada uno de los entrenamientos. Por ejemplo, primer día posterior al partido, vamos a suponer que hacíamos un trabajo aeróbico. Bueno, el segundo día hacíamos un trabajo en el gimnasio y un trabajo donde hacíamos algún juego. Al tercer día, fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, todos los días 1 se comparan con todos los días 1. Todos los días 2 se comparan con todos los días 2. Todos los días 3 se comparan con todos los días 3. Entonces ahí podemos ver las curvas de rendimiento de cada uno, y para ir a un mundial, después de determinados meses, podemos observar que hay que comparar los arqueros. En este caso, Paraguay, Chilavert con Tabarelli. ¿Cuántos minutos había jugado Chilavert en la Liga de Francia? ¿Cuántos minutos Tabarelli había jugado en la liga local? ¿Y cuántos jugadores, por ejemplo, de determinadas posiciones teníamos que comparar para saber después, cuando llegaran a un mundial, en qué situación estaban? Y se ven los metros y se comparan, en este caso, para que lo tengan, Verón, aquel jugador de Estudiantes, y Braña, aquel jugador de Estudiantes también, cuántos metros hacen en determinada cantidad durante determinado tiempo, para saber si teníamos que esos jugadores, antes del mundial, había que darle determinado trabajo, descansarlos, no descansarlos, posicionarlos de otra forma, etcétera, etcétera. Volviendo al planning que le mostré en la clase pasada, el preparador físico en el Club Rosario Central solo observa lo de su equipo, o sea, observa los 30 jugadores que están corriendo ahí en la arena, ¿sí? Ve la competencia y observa todos esos aparatitos que tiene de esos 30 jugadores. En Estudiantes de La Plata lo mismo, pero con mayor cantidad de partidos, o sea que la densidad del entrenamiento y del descanso es menor, porque al tener más partidos tienen menor descanso. Al tener menos descanso, a su vez, en la competencia tienen más minutos y más recorrido. Ese auto va sumando más kilómetros, y si vemos la franja roja que le mostré recién, va a hacer sprint durante la semana, o sea que esa musculatura cuando termina el año
seguramente va a estar más fatigada que del Club Rosario Central, y cuando ustedes van a una selección nacional, en la observación de cualquier planning que tienen, más allá del análisis que puede ser que, no sé, el River haya jugado en la altura, por ejemplo, no es lo mismo donde está el círculo negro en febrero, después de una pretemporada, ir a la altura, o en mayo, junio, donde vos tenés que ir a la altura con determinada cantidad de partidos ya en el lomo, donde tenés que exponer que en la altura tenés otro tipo de diseño. Y cuando vas y ya sos preparador físico de una selección, las metodologías son diferenciales. Las ligas donde vos venís son distintas, tenés que adaptar tu trabajo a observación de las velocidades de cada liga, como bien dijeron ustedes. No es lo mismo la Liga de México con la Liga Americana, con la Liga Alemana, con la Liga griega, con la Liga de Portugal. Los recorridos son distintos, las intensidades son distintas. Entonces, bueno, a partir de ahí, elaboramos este plan para Paraguay, en donde dijimos, bueno, ¿cuántas semanas tenemos? Ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5 semanas, ¿sí? Sobre el otro perfil, van a tener la cantidad de entrenamiento, o sea, todas las 6 son entrenamientos. Ustedes determinan desde el Mundial, donde Paraguay debutaba con Sudáfrica, sí, ese partido, desde ahí, ver la cantidad de entrenamientos que quieren poner por semana, cuándo generar un partido amistoso, por qué cerrar un partido amistoso 10 días antes del Mundial, porque si ustedes juegan muy próximo al Mundial y hay algún tipo de lesión desde el punto de vista traumática, en 10 días ustedes la recuperan. Si hay una lesión de tipo muscular, como puede ser alguna contractura o alguna distensión leve, ustedes la pueden recuperar. Ya, si ustedes tienen 4, 3, 5 días antes de un partido, una distensión no la recuperas. Es difícil que se recupere. Piensen que ustedes, cualquier proceso inflamatorio lleva entre 48 y 72 horas. Entonces, bueno, y después la otra alternativa que tienen es ver contra quién juegan ustedes en los partidos amistosos para ver y observar el comparativo de las posibilidades de los equipos que enfrentan. Paraguay le tocó jugar el primer partido con Sudáfrica, un fútbol fuerte, rápido, veloz, como le tocó al Sub-20 de Argentina jugar contra Nigeria. Ustedes vieron lo que eran a lo mejor desprolijos para defender, pero esa desprolijidad la cubrían bajo el aspecto físico de carrera, lo mismo para atacar. Te atacan con poca gente, pero son muy veloces. Entonces, bueno, no es casualidad lo que pasó con el Sub-20 de Argentina. La logística es muy importante, ¿por qué? Porque el cambio de uso horario. El cambio de uso horario, en este caso, para Qatar, como para Tokio, tiene determinada cantidad de horas. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a Tokio. Estamos en Argentina, o en Asunción, o en Chile, o en Brasil, jugadores determinados en esos países. ¿Qué conviene hacer? Si vamos a Tokio, cada linita que ustedes ven ahí, cada flecha marca un uso horario. Cada uso horario es acostumbrarse a o cambiar su ritmo circadiano, que el ritmo circadiano es conformar el sueño que ustedes tienen en el cerebro, avalado, estructurado biológicamente por la melatonina, por la hormona que regula el sueño, y necesitarían 12 días para adaptarse a Tokio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a Roma, nos quedamos en Roma, cambiamos 5 horas de uso horario, y después ya de ahí tomamos 7 días más, una semana, para caer en Tokio, con casi 15 días de anticipación, lo cual nos sobraba como para adaptarnos. El partido después que le tocaba subsiguiente a la selección era con España, que perdimos, y el último era con Eslovenia. No sé si Nati ahí en el chat le dejó un link como para que ustedes se puedan meter. ¿Tienen un link ahí que le dejó Nati? ¿No? Ok, ahora le digo que se los pase, Nati. Ese link, si ustedes se fijan, es bastante piola, porque ese es el partido con Eslovenia. Paraguay le echaron un jugador a los 30 minutos, llovía y perdía 1-0. Paraguay necesitaba de 3 goles, pero a su vez necesitaba que España le gane a Sudáfrica. Y bueno, y ahí fue, ahora se los va a pasar, Nati ahí. Estaría bueno que lo vean, porque cómo cierra la clasificación de Paraguay en la primera ronda para jugar en octavo de final con Alemania.
y ustedes meten después en YouTube Mundial 2002, Paraguay versus Alemania, Paraguay pierde faltando muy poco tiempo, cuando ya Alemania estaba muy cansado, el partido se iba a la largue, ¿sí? Oliver Kahn, que fue un arquero de Alemania, se saca la pelota de encima, y afortunadamente para ellos le cae en la espalda de un jugador nuestro, habilita a un jugador que tira un centro y hace el gol en un remate de primera que fue tremendo, ¿no? El Chilavert no pudo hacer nada. Pero combinando esta logística para las selecciones nacionales, y esto es para ustedes también, eso que salió la semana anterior, del jet estrés y que lo cargaron los técnicos, etcétera, etcétera, en un viaje superior a 3-4 horas ustedes tienen que tener 1 o 2 botellitas de agua para ir consumiéndola porque se van a deshidratar seguramente, ¿sí? Y sobre todo tienen que caminar, y si pueden caminar, trabajar todo lo que es la parte de las pantorrillas, subiendo y bajando, haciendo ejercicios sencillos, incorporándose, ¿no? Levantando los pies, poniéndose en punta de pie, porque ustedes tienen tres bombas de oxigenación o de emitir sangre al organismo. Una es el corazón, la primaria. 2 es la cabeza, el cerebro. Y la tercera son los gemelos. Los gemelos, ¿sí? ¿Qué hacen? Bombean bombean la sangre sucia que tienen ustedes en las piernas por presión, ¿sí? De la gravedad, y lo envía hacia arriba. Entonces, si ustedes movilizan el gemelo o movilizan los gemelos, ¿qué hace esto? Hace que el organismo pueda ir oxigenando y derivando más sangre oxigenada a los músculos. Entonces, muévanse dentro de esta logística. Acá lo que les hablaba del jet lag, ¿sí? Fíjense en la campana de luz donde es de día y Tokio es de noche. Entonces, bueno, cuando llegan a Tokio, si es de noche, por más que no tengan sueño, hay que tratar de inducir a los jugadores para que duerman. Si es de noche donde ustedes salieron y llegan a Tokio de día y los jugadores están fusilados porque para ellos ya es la noche, tienen que sacarlos a un shopping, a caminar, a hacer actividad, pero que no tengan vinculación con trabajos explosivos, porque ahí la información que les baja, como ustedes están con un recorrido de información neurológica lenta, cuando ustedes invocan una petición al cerebro para que sea rápido, esto va a ser lenta, por lo cual pueden, en el proceso de contraete, que vos le digas al cerebro, le diga contraete al músculo, el músculo se está relajando, no da tiempo y se puede desgarrar. Entonces esas son cosas a considerar. La logística universal de los equipos, le pongo esto que parece una tontería, una boludez, pero esto nos ha pasado. A veces, sobre todo en jugadores de básquet, cuando van a los olímpicos y han tenido que salir, le dan camas como para los bebés y miden 2,50 metros y le dan camas de 50 y se sobran 2 metros afuera del cuerpo a los jugadores de básquet. O si no, ponen 2 jugadores en cucheta. Cuando se mueve el de arriba, el de abajo no duerme o se despierta o hace ruido o no entra. Fíjense ahí abajo, que le toca una cama ahí abajo. Bueno, entonces esas cosas las tienen que regular. A veces hay estructuras deportivas como la que tienen ahí a la derecha, que son bungalow, que son muy lindos, son muy agradables, son muy cómodos, muy confortables. Ahora, si le toca un periodo de calor importante y tienen temperaturas altas, no pueden descansar. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a hacer una pretemporada, dormimos acá. Pero el jugador duerme a lo mejor con 38, 39 grados adentro, hace más calor que afuera. Entonces vos decís, ¿descansa? No, no descansa. Entonces, bueno, pareciera que no, pero son detalles en la logística que hay que considerarlos, ¿no? Después, todos los procesos de hidroterapia para la recuperación. Fíjense dónde están las piletas, eso es agua fría, está a una temperatura de 12 grados, y allá atrás de todo hay baños donde está temperatura a menos 8 grados, ¿sí? Frío, y temperatura donde la temperatura del agua está bastante caliente. Se hacen baños de contraste ahí. ¿Qué quiere decir? El jugador hace 2 minutos o 3 minutos, de acuerdo a la consideración del cuerpo técnico, de agua caliente por 1 minuto de agua fría, o 2 minutos de agua fría, y así van cambiando. Cuando quieren hacer mucha analgesia, después de, que es lo más conveniente, después de un partido de vasoconstricción, bueno, el piletón se llena de agua fría, y ahí los jugadores tienen que estar entre 7 y 8 minutos. Si ustedes, hay otros trabajos donde se meten adentro de una cápsula de nitrógeno, y esa cápsula de nitrógeno, estando 1 minuto ahí, están a menos 170, menos 60, menos 120 grados, el frío ese seco
penetra en el organismo y le da una vasoconstricción muy importante para generar rápido descanso nuevamente para alinearse para el entrenamiento. Dentro de lo que es la estructura logística, obtener que haya una sala de videos, si puede ser a pantalla doble, que es lo que teníamos acá. ¿Por qué? Porque en un lugar se muestran las estadísticas sobre lo que yo le evaluaba y lo que le mostraba. Y en otro lado, la predisposición del juego en sí y lo que se va mostrando, y cada uno en la observación individual. Los gimnasios, fíjense que acá los gimnasios a veces hay que utilizarlos para poder obtener que las pistas sean acorde a lo que requiere la estructura deportiva y poder después obtener que este tipo de elementos como los foam roller, como las pelotas, como las actividades que ustedes quieran generar, se adecúen a la instancia previa para hacer un acondicionamiento a salir al campo de juego. Todo esto lo tienen las selecciones cuando van a un mundial, ¿sí? Inclusive piletas de mejor envergadura, de mejor calidad, como para poder ir trabajando sus formas. Algo que es muy importante, dentro de la estructura médica es muy importante tener y contar con varios kinesiólogos. ¿Por qué? Porque en un mundial la confrontación es en alta intensidad, los jugadores se desplazan a velocidades como 35, en este mundial 36, 37, 38 kilómetros por hora, y si vos chocas o te golpean a esa velocidad, es como que te agarra un auto a 20 kilómetros por hora, 19 kilómetros por hora, 18 kilómetros por hora, y el trauma puede ser importante. Entonces, inmediatamente hay que tener mano, hay que poner mano para poder drenar, moverlo, deshidratar, y además, en las consideraciones, fíjense acá, este es un trabajo que se hizo con Messi en el Mundial de Sudáfrica, casualmente en ese Mundial, y causalmente no hizo ningún gol, pero fíjense que los sprint a mayor velocidad, ¿dónde los ejecutó él? En la mitad de campo, atrás de la mitad de campo, o casi ni entrando al área. Entonces es muy difícil que haya podido convertir, excepto que sea de tiro libre. Ahí hizo recorridos de alta intensidad, 1300 metros, a la máxima velocidad que desarrolló fue casi 29 kilómetros por hora. Hoy ya se han incrementado esas velocidades muchísimo. Los jugadores están mucho mejor entrenados, mucho más dispuestos. Y estos son, para que tengan una idea, que también se sigue, se visualiza y se hace, es por ejemplo una muestra del partido de Argentina contra Nigeria. Nigeria es el verde y Argentina es el azul. Si ustedes no entendiesen nada, no importa, esto se mide cuando un jugador de tu equipo, el argentino, y un jugador de Nigeria, toma la pelota a alta intensidad, a más de 25 kilómetros por hora, que es donde te puede hacer la diferencia. Entonces, decimos nosotros, Argentina en el primer cuarto acá, de 0 a 15 minutos, lo superó a Nigeria. ¿Lo ven? Donde dice 71 a 29. En el segundo, 68 a 32, también Argentina. Ahora fíjense que ahí, en el tercero, ya se empieza a igualar la cosa. Y cuando pasa el primer periodo, casi está igualada en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Y Nigeria fue superior entre el minuto 60 y 75 a la Argentina. Ahora, esto es lo que se observa desde un análisis frío. Después hay que ver la coyuntura del partido, porque vos podés ir, como acá, a lo mejor ir perdiendo, y vos te refugiás en tu área y tenés menos disposición a salir en ataque. Y Nigeria te avasalla, te ataca, etcétera, etcétera, y bueno, la contemplación es después visual y analítica. Pero esto es muy fácil de observar, y esto es lo que se hace con las curvas. Fíjense que ahí, en la verde, lo mismo que vieron ustedes recién acá, entre minutos 60 y 75, Nigeria empieza a superar la línea celeste de Argentina, ¿sí? Y es donde ustedes dicen, uy, pero Argentina se cayó físicamente. No, no todo es lo que parece. Fíjense esto, ya ustedes teniendo la experiencia, fíjense que acá, en el segundo partido con Corea, los coreanos ya, en la segundo, entre minutos 15 y 30, igualaron a Argentina. Y paradójicamente, a la evaluación anterior, del minuto 60 al 75, también Corea, como Nigeria, superó a Argentina. ¿Lo ven? Ahí donde está en amarillo, la alta intensidad. Entonces dicen, nos está pasando, nos pasó 2 veces esto ya. Y fíjense que acá, ¿sí? En esta dinámica, se iguala el recorrido que hablábamos recién.
Y este fue el último partido donde jugó con Grecia. Grecia empezó mejor que Argentina, casi le hace un gol, ¿sí? A Argentina, y Argentina acá en el minuto 60-75 lo superó. Quiere decir que, bueno, estas relaciones a veces no son tan exactas lo que nos indican las publicidades. Acá miren, lo que pasa entre el minuto 40 y 45 en amarillo, ahí donde marco con flecha, se observa que hay un decaimiento. En el minuto 50 al 75 baja, ¿sí? Entonces ustedes dicen, pero bueno, puede ser que el equipo empiece a caer físicamente. No, después empieza a subir. Entonces, bueno, ahí hay que prestar atención en cuanto a las curvas para poder evaluar y hacer un promedio. Bueno, preguntas de todo esto. Preguntas de todo esto. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Ustedes ven ahí el video este? ¿Están viendo un video ahí o no? Sí, se ve. ¿Se ve? Ok. Déjame ver si lo puedo meter en grande. Esto. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa acá? Ustedes ven que llega un jugador en Paraguay porque venía de México. Allá van otros dos corriendo, ¿no? Porque cuando se trabaja de esta forma, ¿sí? Cuando se trabaja de esa forma, los trabajos tienen que ser netamente diferenciales, absolutamente diferenciales. Ahora le voy a mostrar otro, similar a ese, donde los trabajos tienen que ser de biomecánica, donde no se puede agredir a los jugadores, donde, ¿qué pasa si ustedes 15 días antes de un mundial no le dan elasticidad y movilidad a las articulaciones en un acondicionamiento? Pueden incurrir en una lesión. Si incurren en una lesión, esos jugadores están afuera del mundial. Entonces, es muy importante, por ejemplo, este trabajo se ve, el del agua. ¿Están viendo este Quedó como trabajo? trabado. Ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Está trabado el video. ¿Está trabado? Sí, se ve como una imagen estática solamente. No, ahora sí. ¿Ahora? Tampoco. ¿Tampoco? Ok. Está como Tampoco. el logo de Pumas. Ok. A ver. Este es el de Ahí recién. sí. Lo vamos a cerrar. Sí. Ahora le comparto otro. Para que vean. Fíjense. A ver si tienen este. Donde los chicos están corriendo. ¿Lo ven este? No. Ahí ven uno. ¿Corriendo o no? No, está trabado. Está la imagen ¿Ahora? en blanco. Se ve como todo blanco ahora. Ok. Sí. Déjenme ver. ¿Qué ven ahora? ¿Qué están viendo? Está todo blanco. ¿Todo blanco? Ah, ok, ok, lo tengo acá. Sí, perfecto. Ok. Déjenme salir acá. A ver si ven uno más. Déjenme ver. A ver si- Ahora ven cuál. Blanco no. Hola. No se ve Hola. blanco, pero sigue viéndose solamente una imagen. Claro. ¿Esa? Está estático. Movimiento no. No, 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 es es No, como si fuera una una foto imagen, ¿no? solamente. Bueno, a ver, vayamos preguntando, a ver si lo puedo organizar esto.
Preguntando en relación a lo que vieron, ¿qué dudas le quedan? Me quedó una duda sobre la parte de los estudios que se le hacen a los jugadores, y Sí. es si en algún momento también hay un espacio para lo que son los exámenes psicológicos del jugador. Qué buena pregunta. ¿Sos psicóloga? No. No. Qué bueno, pero qué bueno. Bueno, mirá, te voy a contar una experiencia que está bueno que lo preguntaste. Cuando yo llego a un equipo importante de Argentina, hace muchos años, cuando llega un cuerpo técnico nuevo a un equipo, pasa lo que pasa en toda empresa con un jefe nuevo, ¿se entiende? O sea, cada uno quiere mostrar su mejor versión y cada uno quiere resaltar su departamento. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, a mí me dieron una carpeta con todos estudios psicológicos, ¿sí? De cada uno de los jugadores, evaluaciones de tiempo de reacción, de concentración, re interesantes. Ahora, ¿qué pasaba con eso, no? Cuando vos tenés experiencia y vas viendo un poquito la relación que va teniendo el grupo, el problema más grande que tenía el grupo en sí, ¿sí? ¿Saben qué era? ¿Me están viendo ahí, chicos? Sí, Sí. Ok. A ver si se les ocurre. Me dieron un carpetón, les puedo asegurar que era la Biblioteca Nacional, ¿viste? Se sentó conmigo el psicólogo, me dijo, mirá, acá tenés lo otro, el otro, lo otro, el otro, lo otro. Venía con un conflicto grande ese equipo, ¿viste? Pero bueno, bueno, déjamelo estudiar, etcétera, etcétera. Cuando vos haces la famosa anamnesis personal con cada uno y con el conjunto y vas hablando con uno y con otro, ¿cuál era el problema más grande de ese grupo? A ver si se les ocurre. ¿Confianza? ¿Cuál? ¿Puede ser confianza? A ver, sí, en la interrelación interpersonal. Más allá de la confianza, que está bueno lo que dijiste. En los intervínculos, digamos. ¿Con quién habría o había un grave problema? Tremendo problema. ¿Con la gerencia? ¿Con qué? ¿Con la gerencia? ¿La gerencia deportiva? No. Otro, a ver. Tiren, total, estamos acá para... ¿Con el entrenador? ¿Con el anterior cuerpo técnico o Bueno, algo así? con el entrenador un poquitito, pero, a ver, estoy hablando del entrenador un 30%. Con él. A mí me tocó reemplazar un preparador físico que se fue sacado por el entrenador, ¿está bien? O sea que, imagínate que cuando me tocó entrar, yo entré, parecía que era Mickey Mouse en Disney. El entrenador tenía el 30% de baja, está bien, en el autoestima o de imagen positiva o negativa, viste, el 30%, 35%. Pero el que tenía el 99% de imagen negativa, y era negativo, ¿quién era? El psicólogo, probablemente. El psicólogo. El psicólogo. Entonces, es increíble, porque la pregunta es buenísima, la de Valentina, ¿no? Y vos decís, ¿cómo? Y le explico qué pasa con los psicólogos, chicos. Hoy vieron que está de moda los coaches, ¿no? Porque esto, lo otro. El Dibu dijo que lo atendía a una chica que era psicóloga o algo similar, que, bueno, que lo hacía meditar, pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bueno, viste, concentrarse, etcétera, etcétera. Hoy hay muchos coaches. A lo mejor en la sala hay algún coach también. Pero el psicólogo, por lo general, viene de la mano de la dirigencia. Entonces, ¿qué pasa? Como el jugador es un producto, el dirigente enseguida le pregunta al psicólogo cuál es el problema de Vicente, de Julie, de Valentina, de Alexander. Entonces, el tipo, si no filtra información,
el jugador en algún momento se conoce, sabe, y lo notifican que el psicólogo no está del lado del grupo. ¿Se entiende? Entonces, obsérvese que en un grupo, ¿sí? En un grupo, uno tiene 30 psicologías todas las mañanas. Y vos decís, wow, ¿viste? Pero vos tenés que saber filtrarle al entrenador lo que le pasa a Juancito, que se le cayó el huevo frito arriba del pie del nene ayer anoche, le quemó el pie al bebé que tiene 1 año, la mujer lo reputeó, tuvieron que salir al hospital, no durmieron en toda la noche. Y que bueno, puede decir al entrenador, che, se le quemó el pie al nene porque el boludo este hizo un huevo frito arriba del pie del nene, ¿entendés? O, viste, recién casado, la piba joven, le quemó el churrasco al pibe, el pibe no comió, se fue a comer sushi a la esquina, viste, se pelearon toda la noche, bueno, todas esas cosas, vos tenés que saber filtrar, saber cómo decirlo, qué decirlo, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, bueno, la observación general del contexto, porque vos en definitiva trabajás para un grupo. Y eso es lo que vos tenés que diseñar. Por eso la pregunta es buenísima, hay que acatar. Por eso es muy bueno lo del psicólogo que vos preguntás, porque en el sociograma sí sirve lo que hablamos. ¿Se entiende? El sociograma sí manifiesta lo que vos podés expresar o lo que vos podés entender. Entonces, bueno, eso es lo que está bueno que sepas que, sí, dale, vamos con el psicólogo, ¿viste? Vamos con vamos con lo otro. Pero después tenés que saber filtrar. Otra pregunta. De los exámenes o lo que fuera. De lo que vieron. ¿Cuáles serían las diferencias mayores entre un equipo y una selección? Si ustedes fuesen profes de uno y de otro. La diferencia sería cuando se arma el planning comparativo. La diferencia, una de las cosas sí. Que se Una de tiene que ver la cantidad de partidos, el tema de los viajes y el tiempo de recuperación. Sí, eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Considerarlo. Hay un tema que se va de las manos. ¿Cuál es? Que a vos te pueden pasar todos los datos. Pero hay algo que se llama wellness, ¿sí? Que es el estado diario que vos tenés. Dolor muscular, humor, recuperación del dolor muscular, estado de fatiga, estado mental, todo ese tipo de cosas en el diario, en la mañana vos lo ves como profe de tu equipo, pero no lo ves como profe de tu selección porque tenés que ir preguntándole a 40, 50 jugadores que el entrenador a lo mejor no quiere que se enteren que podrían ser potencialmente citados y que vos solamente lo tenés que seguir bajo lo que le mostré yo, bajo video y bajo análisis de determinadas cargas que te pueden dar la UEFA o los otros procedimientos que vos observás en Instagram o el día a día de los jugadores en las plataformas de cada uno de los clubes. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió la respuesta que te di o no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra preguntita? Seguramente lo de los análisis a lo mejor se lo van a preguntar, de cómo se arma una estructura técnica se lo van a preguntar, algo de biológico y madurativo, cronológico se lo van a preguntar, a lo mejor le preguntan si tuviese usted que dirigir una selección, cuáles serían los 5 puntos más importantes como para poder desarrollarlo. Creo que va por ahí un poco la cosa. ¿Ok?
Bueno, les agradezco, les mando un abrazo a todos. Cualquier novedad. Después fíjense lo que le mandó ahí Sociales Palermo Edu, cómo termina la clasificación de Paraguay en ese link que les pasó, que es cortito, dura 3 minutos, y cómo se desarrolló ahí. Así que mi mail se los dejo ahí abajo. Ahí lo tienen. Cualquier cosa que necesiten me preguntan. Yo estoy para ayudarlos. 6889827. Les dejo mi teléfono. Les agradezco mucho la atención. Y espero verlo próximamente.